Módulo 13. La dramatización. Recursos de innovación en el área de didáctica de la lengua y la literatura. La ponente es la doctora Beatriz Peña Acuña, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva. Comenzaremos con una cita de Arthur Miller que dice que el teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, como es la vida. Quisiéramos mencionar algunos de los beneficios de la dramatización. Si existiera el concepto supergénero, si no existe, lo creamos, consistirá en que este género, el de la dramatización, de fondo el teatro, es un género muy completo con el que podemos trabajar muchas cosas, muchas competencias del alumnado. Es una buena herramienta para desarrollar las competencias, puesto que las competencias se desarrollan en acción y en interacción social. Podemos trabajar todas las inteligencias múltiples en una actividad de dramatización. Trabaja todo: la inteligencia corporal, la inteligencia espacial, las inteligencias socioemocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Las musicales, podéis repasarlo y veréis que podemos poner a todos los niños a trabajar en una actividad de dramatización en todas las inteligencias. En cuanto a la inteligencia socioemocional, pienso que la desarrolla especialmente. Como simple espectador se produce una catarsis emocional, se produce la identificación y la gestión emocional. Asimismo, cuando es actor, también. Y además la dramatización se desarrolla en un ambiente siempre cooperativo y social. Permite también el autoconocimiento, el autoconcepto y la seguridad del alumno. La desarrolla. También permite el aprendizaje vicario a través de todos los planteamientos éticos o morales que se pongan. Es una enseñanza informal que a veces nos puede dar miedo a gestionar en el aula, sin embargo, es totalmente motivadora de la enseñanza formal que podamos desarrollar. Vamos a explicar a través de un pequeño esquema qué temáticas vamos a desarrollar en esta píldora. Vamos a hablar de la innovación en el área de la lengua y la literatura. En primer lugar, vamos a hablar sobre la cuentoterapia. En segundo lugar, vamos a hablar de las prácticas inspiradas en el teatro contemporáneo. En un tercer lugar, vamos a hablar de métodos de interpretación de actores. En una segunda parte de esta píldora, vamos a hablar de buenas prácticas que hemos tenido en el aula, como son las presentaciones por parte de los alumnos universitarios, las dinámicas de grupo, así como dramatizaciones individuales, duales, en equipo y grupales. La cuentoterapia es el uso del cuento español de la literatura infantil en el aula por parte del maestro como herramienta terapéutica y donde se trabajan las emociones de los alumnos teniendo en cuenta las reacciones inconscientes de estos ante el relato y los sucesos que se cuentan. La cuentoterapia como tal ha sido acuñada a partir del trabajo y la sistematización de este método de Lorenzo Hernández Pallarés, psicólogo. Él ha sido el creador
y el impulsor de esta herramienta terapéutica llamada cuentoterapia. Consta de una asociación de cuentoterapia llamada iCuent. Lorenzo lleva impulsando este método hace 30 años mediante formación en talleres a terapeutas. Existen recursos online. Ha creado Carmen Bernal, cuenta terapeuta y discípula de Lorenzo y además PT de Educación Infantil, un canal de YouTube que se llama Carmen Cuenta Contigo. Consta este canal ya de varios cuentos narrados por parte de Carmen Bernal, como son Nadarín, La flor de Lilila, A dormir monstruos, etc. En un primer vídeo, Carmen hace el relato de forma dramatizada y vivencial. En un segundo vídeo es donde Carmen analiza las estructuras psicológicas profundas de los personajes y los sucesos y descubre las emociones y los valores de estos cuentos españoles. La cuentoterapia tiene beneficios en el área de didáctica de la lengua y la literatura en el grado de educación primaria y educación infantil. Así como capacita a los universitarios en esta competencia profesional más innovadora. También supone un trabajo de transversalidad, puesto que se trabajan valores y emociones. También descubrimos beneficios en el área de lengua, de educación primaria y otros niveles, como puede ser ESO o bachillerato. ¿Qué contenidos se trabajan a partir de la cuentoterapia? La competencia oral, la lectoescritura, el conocimiento de la lengua y la educación literaria, es decir, todos los contenidos previstos por la Ley Educativa Española y Autonómica Andaluza. A partir del cuento podemos pedir a los alumnos que creen una dramatización. Podemos hacer que los niños, estimulados por este vídeo que cuenta Carmen y el conocimiento de este cuento, los niños se animen a leer el propio cuento y a dar una versión creativa mediante su propia escritura del relato. También estamos trabajando el conocimiento de la lengua, puesto que los alumnos aprenden sobre ese relato, los tipos de palabras y otros contenidos previstos de educación primaria. Lo podemos aprovechar. Asimismo, cumple perfectamente lo previsto por la educación literaria, puesto que en este bloque se fomenta el estudio de autores españoles y andaluces. De las prácticas inspiradas en el teatro contemporáneo. La dramatización como proyecto transversal para trabajar creativamente es la propuesta de Teatros para la Vida de Antonio J. Caballero. Antonio es profesor, director teatral e investigador y lo ha aplicado en educación secundaria. Estas mismas técnicas se pueden adaptar para el tercer ciclo de educación primaria y otros niveles superiores. La dramatización es tomada como metodología para abordar cuestiones éticas y de autoconcepto que le interesan al alumnado a partir de narrativas personales.
Se desarrollan entonces varios aspectos que destacamos, como son las habilidades comunicativas, que entendemos que se realizan de modo completo. Por ejemplo, las habilidades socioemocionales, la asertividad, la escucha activa y la pragmática. Uno de los teatros contemporáneos es el llamado teatro en playback. Es un teatro creado en 2018 por Fox y Salas. Este teatro es una forma original de teatro sin texto previo, improvisado, en el que los espectadores comparten sus historias personales voluntariamente, que filtradas a través del ritual, la estética y la música, son inmediatamente representadas por los alumnos y músicos y convertidas en piezas teatrales. El otro tipo de teatro contemporáneo es el teatro imagen. Comienza a partir de Augusto Boal en los años 70. Consiste en unas técnicas para trabajar con esculturas que se realizan con los cuerpos de los propios participantes. A través de estos cuerpos se realizan unas posturas estáticas que crean escenas dramáticas de gran visualidad con un trasfondo de transformación y construcción social. Vamos a hablar de los métodos de interpretación de actores. Vamos a hablar en concreto de Grotowski y Meyerhold. Consiste en dramatizaciones en las que los alumnos se identifiquen e interpreten un personaje muy diferente a lo que puede ser él para lograr una mayor identificación emocional con ese personaje. El otro método es el método Stanislavski, que consiste en que el alumno pasa por distintas emociones, por un arco de emociones, desde negativas a positivas, de modo que se crea un ejercicio de identificación posterior con el que el alumno logra identificar esa emoción. Vamos a hablar de buenas prácticas. Comenzaremos por la presentación. Es frecuente que los alumnos universitarios y de otros niveles realicen presentaciones con el fin de lograr una mayor competencia oral. Vamos a destacar dos técnicas innovadoras gracias a un proyecto de innovación que llevó a cabo y está llevando a cabo la profesora María del Mar Pintado Jiménez. Se titula así: Aplicación de microdinamizaciones Socrative y exposiciones con el elevator pitch y pechacucha para promover la participación activa en los estudiantes de grado de educación infantil y primaria. Consiste el elevator pitch en exponer entre 1 minuto a 3 minutos lo que tardarías en interactuar y hablar con alguien en un ascensor. Para el alumno requiere el desarrollo de la capacidad cognitiva de síntesis. Requiere aprendizaje significativo y comprensión de conceptos y desarrolla la competencia comunicativa. Hablemos de pechacucha. Es el siguiente método de exposición innovador y consiste en una fórmula un poco parecida. Se trata de una exposición de 6 minutos 40 segundos. Requiere también el desarrollo de la capacidad cognitiva de síntesis, una asimilación comprensiva de conceptos y aprendizaje significativo y desarrolla la competencia comunicativa. Vamos a hablar de las dinámicas de grupo. Los role-playing se muestran muy eficaces. Es la adquisición de roles, de papeles. Los alumnos universitarios crean y dinamizan una actividad
para sus propios compañeros. Guiando esta dinámica y desarrollándola, les permite desarrollar una mayor empatía sobre lo que necesitan los demás, cómo se sienten, qué instrucciones tienen que dar, qué tipo de ayuda, la escucha activa y la observación de cómo están sus compañeros y qué necesitan. Otra dinámica de grupo que se muestra muy eficaz es la llamada catwalking, o lo que se suele entender como un desfile de modelos con música. Esta dinámica pretende el empoderamiento, la aceptación propia del cuerpo y por parte del entorno social. Desarrolla la autoconciencia del lenguaje corporal en los alumnos universitarios. Con esta experiencia pueden entender que sea interesante desarrollar este tipo de dinámicas con los alumnos en clase y que sea un ejercicio inclusivo de aquellos alumnos que sean de necesidades educativas especiales o que tengan una necesidad de incrementar esa autoestima. Tenemos la buena experiencia de la Fundación Down en Madrid, que realizó un desfile en marzo de 2018. Os aconsejamos también la lectura del artículo de Rodríguez Cárdenas y González Bernal en 2011. Es un artículo que habla del empoderamiento en discapacitados. Asimismo, os recomendamos que busquéis por internet el grupo mixto de danza contemporánea que ha creado Marisa Brugarolas, experta en danza contemporánea. Actualmente ella es la directora de Rodapiés Danza Integrada, compuesta por danzarines discapacitados que van en sillas de ruedas con otros danzarines. Vamos a hablar de dramatizaciones individuales, duales, en equipo y grupales. Tenemos buena experiencia de que da muy buen resultado y fomenta el aprendizaje tanto formal como no formal de los alumnos, el hecho de que tengan un espacio para crear, ensayar, desarrollar, redactar y dramatizar todo tipo de géneros. Sobre todo lo vemos especialmente importante en aquellos alumnos que se van a dedicar a la enseñanza. Si no tienen una vivencia propia del teatro o de la dramatización, difícilmente entenderán los maravillosos beneficios que tiene este género en un sentido lato. Por ejemplo, tenemos buena experiencia de dejar que imiten a alguien cercano. El teatro improvisado les gusta mucho, el mimo, las marionetas, el cuentacuentos, el teatro musical, el cuento rapeado, la representación inspirada en cuentos, novelas, poesías, cine y cortos. En cuanto a las dramatizaciones grupales, permiten la ludificación. En concreto, citamos la gincana con códigos QR, el escape room creado por ellos mismos con retos y el mannequin challenge. Os recomendamos la bibliografía, el canal de YouTube de Carmen Bernal del Monte, que se titula Carmen cuenta contigo, el artículo de Teatros para la Vida de AJ Caballero Jiménez en la revista Textos, Didáctica de la Lengua y la Literatura, número 84 del año 2019, el artículo de Europa Press, Personas con síndrome Down reivindican en un desfile no ser tratado como niños, y que acudáis a la Asociación de Cuentoterapia de Lorenzo Hernández Pallares para mayor información sobre la cuentoterapia. También disponemos de dos libros en los que aparecen infinidad de recursos de innovación. El primero se titula Innovación aplicada a la didáctica de la lengua y la literatura, donde pongo aquí una portada, y el otro es Creatividad verbal
Muchas gracias por vuestra atención y espero que alguna de estas prácticas os inspire. Muchas gracias. Obrigado.